¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Ahora vamos a contar con la participación de mi hija Damaris, que me va a estar echando la mano ahí con los controles de la cámara. Nada más que no me acuerdo si la cámara está a la derecha o a la izquierda. Acá, ok, ya la vi. Bueno, ya me la imagino que la veo. Vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor. Hoy vamos a platicar acerca de lo que ocurrió con un padre desesperanzado, pero cómo podemos nosotros ver que es fácil caer en eso y cómo encontrar precisamente el consuelo, la fortaleza, el aliento de parte de Dios para el papel tan importante que nos ha tocado desarrollar como padres. Así es que vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor. Padre amado, cuántas gracias te damos por la bendición que nos das de contar con tantos ejemplos en tu bendita palabra acerca de padres a los cuales tú alentaste en los momentos de su desesperanza. Queremos rogarte, Señor, que tú puedas guiarnos a través de tu Santo Espíritu para que con estas enseñanzas puedas alentar los corazones de todos aquellos padres que estén conectados en estos momentos. Te damos las gracias y te alabamos por todos estos padres que has traído a esta iglesia al conocimiento de tu palabra. Agradecemos también todos esos padres que tú has llevado a tu preciosa salvación, que han podido ser ejemplo para sus hijos. Y te rogamos por todos aquellos que aún no te conocen, que obres en sus vidas y nos des la gracia de poderles llevar tu mensaje de salvación. Señor, también te rogamos que a través de este mensaje alientes nuestros corazones en esta ardua labor, sabiendo que tú moras en nuestro interior, que tú nos escuchas, que tú estás atento a nuestras oraciones y que tú estás dispuesto a obrar en nuestras vidas haciéndonos cada vez más como Jesús. Así es que te pedimos que alientes nuestros corazones a través de este mensaje y todo esto lo oramos y lo ponemos en tus manos a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, pues vemos en este pasaje de Génesis capítulo 42, vamos a leer de los versículos 36 al 38, que dice lo siguiente. Bien. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bien, pues tenemos en este punto un hermoso pasaje que nos habla acerca de una historia un tanto triste de Jacob y José. Nosotros vemos en estas vidas cómo José fue el primer hijo que tuvo Jacob con su amada Raquel. Remontándonos un poco en la historia, vemos cómo José huye de sus padres porque temía por la amenaza de su hermano Esaú, quien al haber él burlado a su padre y robado su primogenitura, había prometido que en cuanto muriera su padre, lo mataría. Así es que él huyó y se fue a la tierra de donde estaba la familia de su madre. Vemos que en ese camino él tiene una serie de experiencias en donde esa naturaleza que él tenía de engañador tenía que ser arreglada, tenía que ser enfrentada. Él mismo fue engañado en varias ocasiones por su propio tío y finalmente pues vemos cómo José no tuvo una historia que podríamos decir muy agradable. Tuvo que vivir mucho tiempo fuera de la casa de sus padres y después de mucho tiempo pues regresa Jacob, estamos hablando de Jacob, perdón, y Jacob tuvo 12 hijos.
Ya después, cuando regresan a la tierra, vemos que Jacob tiene una preferencia muy especial por José, que fue el hijo, el primogénito que le dio Raquel. Raquel para aquel entonces ya habría muerto y Jacob, al mostrar una predilección sobre su hijo, él sentía tal predilección que le hizo una túnica especial que no le había hecho a ninguno de sus otros hijos, y esa túnica generó todo el drama que se nos describe en el libro de Génesis acerca de la vida de José. Vemos cómo sus hermanos, por envidia, toman la decisión de venderlos. Fue toda una tragedia. El hermano, por petición del padre, va a ver cómo están sus demás hermanos. Al llegar con ellos, traman su muerte. El mayor hace lo posible para que no hagan esa atroz acción. Finalmente deciden venderlo como esclavo a Egipto y ahí vive como esclavo. Pero hay algo muy especial, que a pesar de que las cosas no parecían nada halagüeñas, podemos ver que Dios estaba detrás de todas estas cosas. En un momento no lo verían ellos, pero más adelante, ya al final, e incluso cuando Jacob muere y sus hermanos van con José, temerosos de que ahora los vaya a querer matar, José les consuela el corazón y le dice en el 50:20 de Génesis: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces ahí vemos cómo él finalmente entendió que Dios estaba detrás de todo esto. A veces como padres nos pasa algo similar. En ocasiones pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Encontramos ahí en Juan capítulo 13, versículo 7, que dice: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y lo que le dijo en aquella época también lo dice en la actual a cada uno de nosotros cuando a veces no entendemos las cosas. José nunca se imaginó que más adelante iba a venir por medio de un falso testimonio, por medio de una falsedad, de hacerle creer a Potifar, su esposa, que José quería abusar de ella y lo meten a prisión. Finalmente él puede revelarle los sueños al copero y al panadero del rey de Faraón, y esto hace posible que finalmente, cuando Faraón tiene un sueño, José salga de la prisión, le revela el sueño a Faraón y pasa a ser el segundo de Egipto. Ahora, vemos en este corazón de este padre desesperanzado algunos aspectos que podemos tomar como lecciones y aprender mucho de ellas. Primero que nada, yo quisiera resaltar este aspecto. Jacob estaba cansado. Ya habían pasado muchos años de su vida, ya sus hijos estaban grandes, ya sus hijos habían tenido sus respectivas familias, y Jacob se sentía cansado por el número de los años que ya tenía. Pero no solo eso, sino también las cosas que le tocó vivir, especialmente cuando sus hermanos le dicen que había comido, le hacen creer que una fiera había devorado a José y se lo había comido, porque nada más le llevaron las ropas ensangrentadas a su padre y le dijeron: reconoce estas ropas. Y dice: son de mi hijo José. Seguramente una bestia lo despedazó. Y así cargó con ese dolor. Imagínense el corazón de sus hijos, que no les importó, o no se detuvieron, mejor dicho, para hacerle creer esa tragedia a su padre, con tal de deshacerse de su propio hermano. Ahora, cada vez que pasamos por estas escenas, nosotros decimos: sí, es que eran muy crueles los hermanos de José. Sí, es que pobre José, cómo sufrió. Sí, es que pobre Jacob también, cómo sufrió. Pero recordemos que cada vez que vemos escenas en la Biblia de actuaciones de personajes como estos, Dios lo que nos está revelando es cómo es el corazón del ser humano. Dicho de otra manera, nos revela cómo es tu corazón y el mío. ¿Cómo es tu corazón y el mío cuando no tenemos relación con Dios? ¿Y cómo es también tu corazón y el mío cuando está rendido a la voluntad de Dios? Y aquí vemos esta tragedia, y entonces vemos a Jacob, que también estaba muy triste porque él suponía que había perdido, que había muerto su hijo José. Ahora, recordemos que él había sentido ya
anteriormente el amor y la fidelidad de Dios que se le había manifestado cuando él se estaba huyendo de su hermano Esaú. Y al huir en el camino se recuesta sobre una piedra y él tiene un sueño. Leamos ahí en el capítulo 28 de Génesis, vamos a ver los versículos 11 y 12. Dice lo siguiente: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Él vio una escena en sueños de lo que nosotros no podemos ver. Hay una verdadera batalla en el ámbito espiritual de las huestes de Dios contra las huestes del mal, que se ha librado desde el inicio, desde que fue lanzado Satanás del cielo hasta la fecha. Nosotros, al entender lo que Dios nos dice en la palabra, nos permite conocer las cosas que vivimos cada día. Por ejemplo, en esta situación de la pandemia, que pues ya vamos para 2 años o más de que esta se comenzó, nosotros podemos pensar que qué maldad, que qué hombres que hicieron esto, o cómo es que esto surgió de una manera natural y Dios lo permitió, etc. Ya se están revelando muchos correos entre ciertos personajes de influencia suprema que indican todo lo que es favorable hacia la fabricación de este virus, ¿verdad? Bueno, pero independientemente de si es o no, nosotros podríamos decir, ¿por qué pasan estas cosas? Siempre vamos a ver esta lucha entre el bien y el mal, pero Dios, no crean que se le escapa aquello que Satanás provoca, no. Recordemos que no podemos poner al mismo nivel a Dios que a Satanás. No podríamos decir nunca que Dios es el que se encarga del bien y Satanás es el que se encarga del mal. Y ahí entonces lo ponemos en el mismo nivel, solo que uno del lado de los buenos y otro del lado de los malos. No es así. Satanás no puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. Está él sometido, está limitado a lo que Dios le permita hacer. Y esto lo podemos ver con mucha claridad en la vida de Job. Ya no hablamos de Jacob, sino de Job. Aquel hombre que sufrió muchísimo porque fue incitado por Satanás, Dios, para decirle que Job amaba a Dios porque lo había llenado de bendiciones. Entonces Dios le dijo, quítale las bendiciones y vas a ver que es mentira lo que tú dices. Y él no podía hacer más de lo que Dios le limitaba a hacer. Finalmente le dice, no, es que está lleno de salud y rebosa de bienestar, ¿cómo no te va a adorar? Ok, te permito que toques su salud, pero no puedes tocar su cuerpo, no lo puedes matar. Y él fue limitado a todo lo que Dios le decía. Esto es solamente como un paréntesis para ver que nada se sale del control de Dios. Y esto significa que si estamos padeciendo las calamidades que padecemos, es porque Dios las ha permitido. Y todo lo que Dios permite tiene un propósito eterno. Y el propósito eterno de Dios siempre ha sido su interés por quebrantar el corazón endurecido de los hombres para traerlos a su salvación. Esto lo obró Dios a través de José en cuanto a sus hermanos. Así endurecidos como los vemos, que no tuvieron ningún recato para poderlo entregar y vender como un esclavo, después de que ellos van a pedir trigo para sus familias, Él lo obró en el corazón de sus hermanos y fueron transformados. Porque así como es el corazón de Dios, es el corazón de los creyentes. Y sabemos que la razón por la que las personas viven en esa maldad es porque no han conocido la verdad de Dios, no ha venido la luz de la verdad de Cristo a sus vidas. Y el propósito de Dios es que se conviertan a Cristo y entonces cambien sus corazones.
Es entonces cuando podemos ver vidas diferentes como le ocurrió a los hermanos de José, cuando fueron enfrentados por él acerca de la maldad que ellos habían hecho. Pero ese es el propósito de Dios con todas estas cosas. Él quiere que los perdidos lo conozcan, se salven y que nosotros como creyentes aprovechemos estas puertas, estas oportunidades para poderlos traer a los pies de Jesús. Entonces vemos cómo en esa escalera, en ese sueño que veía esos ángeles que subían al cielo y descendían del cielo, cómo Dios ahí le prometió que en todo esto Dios lo iba a bendecir. Solo que a veces quisiéramos que las bendiciones de Dios fueran de inmediato. O en muchas ocasiones, dada nuestra propia naturaleza caída, quisiéramos ver primero esas bendiciones, a ver si esas bendiciones son lo suficientemente buenas como para que me convenzan y entonces le entregue mi voluntad a Cristo. O quizá no van a ser del todo agradables a mí y entonces pues no haremos ningún arreglo con Dios. No, no es así. Todo en la vida del creyente es una vida de fe. José, recordemos que había tenido un sueño en donde veía cómo unos manojos se inclinaban al suyo y cuando lo revela a sus hermanos despertó los celos en ellos. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Estás loco con tus sueños. Entonces vemos que pasando el tiempo se cumplieron estos sueños en la vida de José. Él nunca se imaginaba cómo iban a ser. Él nunca se imaginaba que iba a ser el segundo después de Faraón. Él nunca se imaginaba de qué manera se iban a realizar. Pero había algo muy importante. Él sabía que viviendo en comunión con Dios, por muy fuertes que fueran las pruebas, todo iba a estar bien, porque su voluntad es agradable y perfecta. ¿No vemos el final de la película? En el momento en que se nos está revelando algo de parte de Dios. Pero cuando lo veamos, llegaremos a la misma conclusión que llegó José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo pudo entender. Y así también tenlo por seguro que ocurrirá en tu vida. Pero nosotros vemos con esto cómo fue que Jacob pasó por ese sueño, ve a Dios y Dios le promete esta bendición. Esto lo vemos en los siguientes versículos de este mismo capítulo 28, en los versículos 13 al 15, que dice lo siguiente. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios se lo prometió y Dios se lo cumplió. Ahora, estas bendiciones realmente son las que satisfacen. Nosotros leemos ahí en Proverbios que Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si no me recuerdo es el 10:22. Pero el punto es que las bendiciones de Dios no traen tristeza con ellas y son las que verdaderamente satisfacen. Platicaba con un familiar acerca de algunos asuntos y al despedirme le dije, mira, pues ahí salúdame. Mencioné su esposa, sus hijos y su nieta. Después él me dice, bueno, pues tú también saludas a toda la familia porque ya tu familia ha crecido mucho que me llevaría mucho tiempo mencionándotelos a todos. Pero estas son bendiciones realmente verdaderas. Yo me regocijo en cada una de ellas. Pero esto es lo que puede ver cada hijo de Dios que le rinde su voluntad y quiere hacer la de Dios. Podemos ver que sus bendiciones son las que verdaderamente satisfacen y no añaden tristezas con ellas. Pero aquí el punto de Jacob es que Dios le había prometido una gran descendencia. Muchos en la actualidad
pueden pensar que no es tan agradable el tener una gran descendencia. Bueno, cuando tenemos el enfoque egoísta de nuestra naturaleza caída, pues se justifica porque nosotros en nuestra naturaleza caída únicamente pensamos en nosotros mismos, en las riquezas que podamos tener, en los bienes que podamos adquirir, en los placeres que nos puedan brindar, etcétera, etcétera. Pero esto no llena el corazón de nadie. Y las personas que lo tienen lo han comprobado. Esto no llena el corazón de nadie. Estas no son las verdaderas bendiciones. Las que Dios le ofrecía a Jacob sí eran verdaderas bendiciones. Te daré una gran descendencia. Serás bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto tenía en mente la simiente de Cristo. Cristo fue precisamente un descendiente de Jacob. Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas, ¿verdad? Y de ahí viene el Señor Jesucristo. Y en Él, en su sacrificio, hemos sido alcanzados en esa bendición. Hemos obtenido la bendición que Dios tenía planeada para todos los habitantes de esta tierra que decidieran creerle a Dios, que decidieran rendir su voluntad a Él y aceptar el pago sustitutivo de Cristo por sus pecados, para poderse relacionar con Dios. Eran grandes las bendiciones que Dios le había prometido a Jacob y le dijo que Él las iba a cumplir, que Él las iba a llevar a cabo en su vida. Luego vemos que más adelante se enfrenta con un aspecto que era muy importante. Trae muchas enseñanzas también a la vida de nosotros como creyentes. Así con ese espíritu de engañador, así con esa naturaleza caída, él no podía heredar todas estas bendiciones de parte de Dios, porque la principal bendición que nosotros podemos obtener es el arreglar nuestras cuentas con Él, el rendir nuestra voluntad a Él. Y nos narra en el capítulo 32 de Génesis una lucha que tuvo Jacob con un ángel. Y esta lucha que él experimentó, en cierto sentido nos muestra la lucha que nosotros tenemos de esa resistencia a entregar esa naturaleza caída, esa naturaleza que lo único que ha logrado en nuestras vidas es nuestra propia destrucción, esa vida de egoísmo, esa vida de orgullo. Lo único que logra es destrucción en nuestra vida y en nuestras relaciones más preciadas. Y él tenía que entregar eso en las manos de Dios para depender ahora de Dios y de su poder, para llevar a cabo los grandes propósitos que él tenía para su vida. Y entonces en esa lucha que se enfrenta a Dios, finalmente logró el propósito esperado. Y ya con un corazón cambiado, vino un hombre también diferente. De Jacob, que significa el que suplanta, a Israel. Y entonces vemos que esa lucha llevó a cabo el propósito divino. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 32 de Génesis, el versículo 26. Si pudiéramos leer un poco antes, a partir del versículo 22, dice lo siguiente: Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y este nombre de Israel significa el que lucha con Dios o Dios lucha. ¿Sí?
Dios lucha. Dios trabaja en el corazón de cada persona. Y la lucha de Dios es para que el hombre entienda la tragedia en la que vive, que es generada por su propia naturaleza caída. Y no tiene ninguna esperanza de ningún cambio, a menos que el hombre le rinda esa voluntad egoísta, necia, orgullosa, soberbia, que se la rinda a Dios. Que se humille y se ponga entonces en el lugar de siervo y deje a Dios sentarse en su corazón para gobernar su vida. Es una verdadera lucha. Esto no se da fácilmente. Yo estoy muy en contra de aquellos que te dicen, haz solamente una oración y ya declárate salvo, ya no importa lo que vivas, ya tienes la salvación por fe. No. En Lucas vemos todo lo contrario. En Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es una lucha, pero Dios quiere librarla en cada corazón. Y cuando ya hay un corazón dispuesto, cuando ya hay un corazón convencido de su capacidad para destruir su vida y su gran necesidad de Dios para poder ver una vida diferente, entonces esa lucha se convierte en una victoria divina. Cuando nosotros tenemos esta relación con el Señor, gracias al Espíritu Santo que pone en nuestros corazones, nosotros podemos disfrutar de una vida completamente diferente. Aquí vemos a un Jacob que había luchado con Dios y su nombre fue cambiado. Pero sus flaquezas, su debilidad, su fragilidad, habían sido generadas por el dolor que había experimentado por su hijo, por el dolor que le habían experimentado, esas experiencias de años con hijos que no se habían convertido al Señor, que habían hecho calamidad y media y que nos pasaríamos mucho tiempo comentándolas. Cuando él le habían ocasionado tanto dolor y tanto cansancio, tantos problemas, vemos que entonces su fe podía vacilar. Pero Dios nos exhorta a confiar en Él. Que solamente cuando nuestro corazón está depositado en sus manos, en una confianza ciega, en una confianza absoluta, entonces vemos cómo Él nos da las fuerzas que necesitamos ante los embates de la vida. No podemos saber los problemas por los que pasa cada persona, pero sí sabemos que todos pasamos por problemas. Pero por muy fuertes que sean, si tú estás en Cristo, tú recibes de Él el poder y la fortaleza que necesitas. No en vano leemos en su palabra, en Isaías 40 del 29 al 31, que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que experimentamos como hijos de Dios. Él da esfuerzo al cansado. ¿Te sientes cansado? Ora a Dios. Descansa en Él. Él te guiará, te fortalecerá. Si tu cansancio es por cuestiones de salud, Él te guiará a los doctores o a los médicos que necesitas o al medicamento que necesitas, pero descansa en Él. Nosotros como creyentes sabemos que nos espera el verdadero descanso cuando partamos a la eternidad. Pero mientras el plan de Dios sea que le sirvamos aquí, Él seguirá dándonos el descanso que necesitamos. Cada día nos seguirá fortaleciendo. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que experimenta un verdadero hijo de Dios. Aquí tenemos entonces el primer punto de este hombre, de este padre desesperanzado, porque él se encontraba cansado. Pero también encontramos que él se encontraba preocupado y estaba preocupado por sus hijos. Yo creo que hay cosas que nos preocupan en la vida, pero las que más nos preocupan, las que más nos afectan, son aquellas preocupaciones que tenemos por la vida de nuestros hijos. ¿A qué padre no le importa ver a su hijo que anda en algún mal camino? ¿A qué padre no le importa
si su hijo o su hija anda en una relación con una persona que resulta a vivas luces muy cuestionable. ¿A qué padre no le preocupa el ver que su hijo no se preocupa ni por trabajar, ni por estudiar, ni hacer nada? Y así son muchas las preocupaciones que podemos tener como padres. Y en este caso, las preocupaciones por sus hijos también eran muy grandes en la vida de Jacob. Encontramos a un Jacob que había perdido a un hijo. Eso le habían hecho creer, que estaba muerto José. Pero resulta que ahora que no tenían alimentos, él escuchó que había alimentos en Egipto. Y entonces les dijo, vayan a Egipto y traigan algo para comer. Entonces, esto nos ilustra también lo que debe ser la fe. La fe es que creemos lo que oímos y actuamos en consecuencia. Imagínense a un Jacob que hubiera dicho, he oído que hay alimentos en Egipto, pero ya saben cómo es la gente, cómo hablan y dicen cosas que en realidad no son ciertas. Así es que, pues, vamos a quedarnos aquí esperando a que nos sobrevenga la muerte porque no hay a dónde ir a comer. Muchos actúan en su fe de esta manera. Hay algo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra y esto es lo que nos da la confianza de que todo lo que Dios dice es verdad. Y cuando oímos que Dios nos dice que vengamos a sus pies en arrepentimiento, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, el hombre va a sus pies en esa confianza de que así va a ser. Y entonces los envía por alimentos. Cuando llegan allá, nunca se imaginaron que se iban a encontrar con José. Es más, ellos no lo sabían. Pero cuando José los vio, sí los reconoció. Pero a él no lo reconocieron. Él se encontraba afeitado, él se encontraba ya muchos años más maduro que cuando lo habían vendido como esclavo. Así es que no lo reconocieron. Y él aprovechó esto para trabajar en ese corazón de sus hermanos. Y entonces los llamó aparte y les dijo, ¿ustedes quiénes son? Ellos empiezan a decir que eran una familia, que era un padre, que su madre había muerto, pero que tuvo este padre 12 hijos, uno no aparece, y entonces él les dice, ustedes son espías. No, nosotros no somos espías. Bueno, en esto conoceré que ustedes no son espías. Aquí yo cuento 10 hermanos. Ustedes me dicen que fueron 12, que uno no aparece y el otro no vino con ustedes. Tráiganlo y entonces conoceré que no son espías. Pero para que me lo traigan, uno de ustedes se va a quedar conmigo. Y se quedó Simeón. Entonces Jacob, ya no solo había perdido a su hijo José, Simeón estaba detenido y a Benjamín no lo quería soltar. Y él dijo, contra mí son todas estas cosas. A veces no entendemos lo que Dios está obrando en nuestras vidas. No perdamos de vista que Él es el soberano y que Él todo lo conoce, que Él todo lo llena, que Él todo lo sabe. Encontramos en su palabra versículos como en Jeremías que dice, ¿se ocultará alguno en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que Jehová no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta entonces el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Realmente es en lo único que nos podemos lamentar, pero lo demás está en las manos de Dios. Y aquí él tenía esta angustia y entonces su ansiedad debilitó su fe. Pero hay una cosa que debemos aprender. El temor es opuesto a la fe. Temor y fe no se llevan. Encontramos muchos versículos que lo soportan. Si recordamos ahí en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No son acaso versículos alentadores? ¿Que no nos lleva el Señor a tener ausencia de temor por la confianza que debemos tener en Él?
Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, Él entra en la persona del Espíritu Santo a morar en nuestros corazones y Él está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él siempre está al tanto de nuestras vidas y nada se le sale del control. Eso es precisamente una de las prerrogativas de Dios. Y solamente Él es Dios y solamente Él puede llevar a cabo todo esto. Cuando nosotros acudimos a la Biblia y nos enteramos de pasajes como estos, es fortalecida nuestra fe. Pero es ahuyentado también el temor. El temor y la fe son completamente opuestos. Jacob sintió que Dios estaba contra él y tomó una decisión. No. Benjamín no va con ustedes. Recordemos que su amor, el amor de su vida fue Raquel. Y Raquel tuvo solamente a 2 hijos. José y Benjamín eran hermanos de padre y madre. Y era el único que le quedaba de su mujer amada. Y él dijo, no, si este hijo se va y lo pierdo, ustedes van a hacer descender mis canas con dolor a la muerte, al Seol. Y vemos en el versículo 38 de este pasaje que estamos estudiando, de Génesis, capítulo 42, versículo 38. Dice, y él dijo, ¿no descenderá mi hijo con vosotros? Pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces vemos que ante estas circunstancias él pensó que Dios se había olvidado de él. Aquí hay algo muy importante. El temor nos priva de recibir lo mejor de parte de Dios. ¿Cuántas cosas tú no haces por temor? Hay muchas cosas que podemos vivir como una verdadera aventura cuando nosotros nos vamos por fe a compartir a los que nos rodean acerca de la salvación. Y te regocijas al ver la manera como estas personas reaccionan. Las oportunidades que yo he tenido de compartir el Evangelio me permite ver vidas tan destruidas que me hacen ver lo que hubiera sido la mía si yo no hubiera aceptado a Cristo en el momento en que lo acepté. Yo alabo a Dios porque me permitió conocerlo muy joven. Yo tenía 25 años cuando conocí a Cristo. Pero agradezco a Dios cómo tuvo que trabajar en mi vida para poderme traer a su salvación. Y a través de compartir el mensaje a otros me permite compartir también, enterarme de estas experiencias que han vivido vidas que son una verdadera tragedia, porque el pecado no puede traer otra cosa. Pero un gran gozo hay en mi corazón cuando se convierten a Cristo. Y cuando he podido ver vidas que Dios ha transformado, me llena de gozo, porque no hay nada que pueda cambiar una vida más que el poder de Dios. Yo no soy quien hace las cosas. Yo simplemente soy una herramienta. Cada creyente es esa herramienta que Dios quiere usar. Puestos nosotros en las manos del Señor, Él alcanza los corazones y los mueve a su salvación. Y es entonces cuando las personas ven una vida completamente transformada. No hay nada más que pueda cambiar a una persona y en ningún otro podemos obtener salvación más que a través de Cristo Jesús. Y salvación significa esa liberación. Y la salvación significa esos aspectos que hemos comentado con anterioridad. 3 aspectos involucra esa salvación. Liberación de la eternidad en el infierno. Porque Dios nos libra de esa eternidad al perdonarnos todos nuestros pecados. Liberación de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no tiene control sobre nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Y la tercera etapa de la salvación es cuando tendremos un cuerpo transformado, como dice en Romanos 8, 22 y 23, que será un cuerpo transformado semejante al suyo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
Entonces, ¿cuál es esa parte? Dice, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo. Un cuerpo semejante al de Cristo que nos espera en el futuro. Esto es lo que involucra y significa su gloriosa salvación. Entonces tenemos aquí a este Jacob preocupado por sus hijos, preocupado por temer perderlos, pero estos temores nos privan de recibir lo mejor de parte de Dios para nosotros. Pero la fe nos permite llevar a los pies de Cristo nuestras preocupaciones y ser librados de ellas. Leamos lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿no se te hace sumamente alentador saber que estás al cuidado de Dios? ¿Y qué quiere que hagamos con cada ansiedad, con cada preocupación? Ponerla en sus manos. ¿Y de qué manera puedo hacerlo? Precisamente a través de la oración. Nosotros oramos y en esa oración le pedimos a Dios que nos libere de esas angustias, de esas preocupaciones. Puede ser enfermedad. Como padres tenemos esa responsabilidad de ser proveedores y protectores de nuestras familias. En esta crisis que es mundial, muchos están en condiciones críticas económicamente. Entonces podemos pedirle a Dios, Señor, no te pido riquezas, solo te pido que me proveas del pan necesario. Mi responsabilidad con mi familia es proveerles ese pan. Por favor, Señor, guíame a las maneras en que puedo obtener de una manera correcta, de una manera legal, de una manera que te glorifique a ti, esos ingresos que necesito para el sustento de mi familia, y que en esto mis hijos puedan ver el Dios todopoderoso en el que yo he creído, el Dios proveedor en el que he creído. Y también necesitan de tu protección. Y también podemos orar para que Dios nos dé esa capacidad para proteger a nuestras familias. En nuestras debilidades, en nuestras angustias, en nuestras preocupaciones, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el Señor. Por nada estéis afanosos, leemos en Filipenses 4, 6 y 7. Sino sean conocidas vuestras peticiones, y aquí es donde vemos de qué manera podemos deshacernos de estos afanes. En oración. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él en oración. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice, ¿cuál es el efecto de que nosotros pongamos las cosas en las manos de Dios? Y esto trae enseñanzas muy importantes. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que cuando tú realmente has dado el paso correcto de descansar estas cosas en las manos de Dios, ya no hay angustia, ya no hay preocupación, ya está en las mejores manos. Entonces, hay paz. Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas personas te podrán decir, yo no comprendo cómo puedes tener paz ante esta pandemia y ante esta escasez y ante esta calamidad económica que está padeciendo la humanidad. Claro que podemos tener paz cuando descansamos en Dios nuestras preocupaciones. Es más, esta fe que nos lleva a presentar en las manos de Dios nuestras preocupaciones es alimentada a través de la Biblia. Podemos leer en Romanos capítulo 10, versículo 17, cómo es la forma en que nuestra fe crece. Dice ahí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es la que nos permite crecer, la Biblia, es la que nos alimenta y nos permite crecer en esa fe que necesitamos para enfrentar la vida y llevar a cabo el propósito divino. Cada vez que lees la Biblia, te enfrentas en pasajes maravillosos como estos. Te enfrentas en pasajes como a un David que pelea contra un Goliat y Dios le da la victoria a David.
Te enfrentas en pasajes como los que se muestran en Génesis, en Éxodo, de la liberación de Dios del pueblo de Israel, que abrió el mar para que pasaran por tierra seca. Y ya cuando van a entrar a la tierra prometida, detiene las aguas del río Jordán para que pasen por el río en seco. Y así vas viendo el poder de Dios y todo esto alimenta tu fe. Te das cuenta de quién es Dios y del poder de Dios. Y tu fe no va a ser más grande que el Dios en el que has creído. Y por eso es importante que alimentes esta fe a través de la palabra de Dios. Un consejo: no dejes que pase un día en tu vida sin leer la palabra de Dios. ¿Quieres ser un buen padre? Este es un reto para tu vida y esto es una responsabilidad que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado. ¿Quieres ser un buen padre? Ríndele tu vida a Jesucristo y empieza a leer su palabra y léela cada día. En ella te vas a encontrar con muchas promesas que vas a poder apropiar para llevar a cabo esta responsabilidad tan grande, pero llevarla a cabo en el poder de Dios. Yo te aconsejo que cada día leas, dedica un tiempo para leer la Biblia y después de leerla, dedica un tiempo para orar y presentarle a Dios todas tus necesidades. Y así vas a ir creciendo espiritualmente y vas a crecer en esa fe que Dios quiere que pongas en práctica en tu vida. Porque por fe fuimos salvados para vivir en fe. Dice, porque por gracia o regalo de Dios en Cristo, por gracia sois salvos por medio de la fe, creerle a Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero después leemos en Hebreos capítulo 10, versículos 38 en adelante, que dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hemos sido salvados a través de la fe para vivir una vida de fe, es decir, una vida de confianza en Dios. Le creo a Dios, creo en sus promesas, las apropio, las vivo y veo el resultado. Entonces, aquí teníamos a una persona que estaba preocupado por sus hijos. Pero en este pasaje, hasta este momento, vemos cómo Jacob estaba equivocado. No tenía que haber estado preocupado, no tenía que haber estado cansado, no tenía que haber estado desesperanzado. Todas las cosas, al final de cuentas, resultaron en bien para él. No lo sabía en un principio, pero después se dio cuenta que todo resultó para bien. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo en que él estaba angustiado, todo ese tiempo en que él sentía que, pues eso es lo que le habían hecho creer, que su hijo José estaba muerto, todo ese tiempo Dios estaba trabajando en su corazón de Jacob, del engañador. ¿Cuánto tiempo pasó alimentando esa vida de engaño, de suplantar? Y todo este tiempo estaba cambiando Dios su corazón, haciéndolo cada vez más semejante a Él, desde el momento en que le cambió el nombre. Dios había estado obrando, trabajando a favor de Jacob. Porque lo mejor que Dios obra en nuestras vidas es hacernos cada vez más semejantes a Él, sin saber que José estaba vivo y que Dios estaba prosperando a José. Sin saber que el momento de que lo pusieron en venta como esclavo fue escogido por un general de Egipto, por Potifar. Sin saber que Dios bendecía a su hijo en todo lo que hacía, de tal forma que Potifar dejó todo en las manos de José porque veía que Dios le prosperaba en todo lo que él hacía. Sin saber que iba a ser codiciado por la misma esposa de Potifar y que él huiría de ella. Sin saber que por culpa de ella lo iban a meter a la prisión. Y estando en prisión, Dios seguía prosperando a José, porque también Dios estaba trabajando en la vida de José.
como estaba trabajando en la suya, haciéndole el carácter de Cristo, produciendo esa transformación en su vida. Y José en esas condiciones, el encargado de la cárcel dejó todo en las manos de José, porque Dios todo lo prosperaba, lo que él hacía. Lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Sin saber que iba a interpretarle los sueños a José, al copero y al panadero. Que Dios había llevado a cabo esos sueños en la vida de José. Ese mismo sueño que había tenido de que los manojos se inclinaban ante él y que sus hermanos se habían enojado contra él. Que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él y su padre se enojó porque dijo, estás loco, ¿cómo tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Acá también estaba obrando Dios a través de José en esos sueños, revelándole lo que le iba a pasar al panadero y revelándole lo que iba a pasar con el copero. Y tal como le reveló en el sueño, Faraón en su cumpleaños cortó la cabeza del panadero y restauró al copero a su puesto. Sin saber que también Dios no había acabado y se le olvidó al copero lo que José había hecho hasta que llegó el momento adecuado. Dios tiene sus tiempos. En el momento adecuado vino este sueño de parte de Dios en la vida de Faraón. De las vacas gordas y las vacas flacas, de las espigas abundantes y las espigas menudas, que hace que el copero recuerde. Por cierto, hay un hombre que te puede revelar ese sueño. ¿Cómo crees? Ya llamé a mis adivinos, a mis sabios y nadie me lo puede adivinar. Sí, pero este hombre me adivinó el sueño a mí y al panadero y sucedió tal y como él nos había dicho. Al panadero cortaste la cabeza y a mí me restituiste en el puesto. Mándenlo traer. Los mandan traer y entonces le revela el sueño. Estos son lo mismo. 7 años de abundancia que van a ser seguidos de 7 años de escasez. Y la escasez va a ser tan grande que la abundancia va a parecer que nunca existió. Yo esto aconsejo a Faraón y le da el consejo y le dice, hágase de un hombre sabio que pueda guardar todo lo que produzca Egipto para que en el tiempo de la escasez no falten alimentos. Y entonces Faraón, guiado por Dios, dice, ¿quién más sabio que tú? En donde está el Espíritu de Dios obrando en él. Lo ponen entonces como el segundo del rey. Y de esto, Jacob y sus hermanos nada sabían. Pero cuando finalmente decide enviar a su hijo, Benjamín, este desprendimiento de su hijo le permitió volver a ver a José. Llegan finalmente los hermanos, traen a Benjamín, él lo abraza, ellos no sabían porque tenía un intérprete para no darse a conocer a ellos todavía, y hasta que finalmente ya no aguanta, se revela a ellos y les dice, yo soy José, su hermano. Imagínense cómo quedaron sus hermanos petrificados en ese momento. Pero todo encajando con el plan de Dios. ¿Vive aún mi padre? Sí, aún vive. Y lo manda a traer. Volvió a ver a José. Y todo esto que para él era una tragedia y una desesperanza, Dios estaba obrando para su bien. Y entonces vemos cómo José llegó a ser la persona que iba a proveerles de alimentos y de cobijo a toda la familia de Jacob. Esto era lo que Dios estaba haciendo mientras él estaba cansado, preocupado, desesperanzado. Entonces, podemos ver que no todas las cosas estaban obrando en contra de él. Llegó a darse cuenta que José iba a cuidar de su propia vida durante su ancianidad. Hasta ese punto tenía contemplado Dios para la vida de su siervo. Dios te va a cuidar aún en tu ancianidad. ¿Cómo lo va a hacer?
No lo sabemos. Quizá tú dirás, no, pues no tengo ni siquiera una buena cantidad para hacerlo en el banco. Pero Dios no se limita a lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenía José? ¿Qué tenía Jacob? No tenía nada. Si Jacob en ese momento se hubiera puesto a pensar, ¿qué va a pasar en mis últimos días? ¿Cómo voy a vivir en mis últimos días? Si ni siquiera hay alimentos. Yo creo que ni siquiera voy a llegar a mis últimos días. Aquí voy a morir de hambre. Sin saber lo que Dios tenía planeado y lo que ya Dios había trabajado en el corazón de Jacob, en el corazón de sus hijos, en el corazón de José. Y finalmente él muere y José cerró sus ojos. Los hermanos pensaban que entonces ahora José iba a tomar venganza de ellos. Todavía no conocían el corazón transformado por Dios en la vida de José. Y nuevamente les repito lo que dice en Génesis 50:20. José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces José entendió por qué todo este desenlace que se originó con una túnica de colores. Entendió que todo estaba en el plan y en las manos de Dios. Es una gran responsabilidad la que nos ha dejado Dios como padres, pero es una hermosa responsabilidad cuando la descansamos en todo momento en las manos del Señor. Cada vez que mis hijos me dicen, papá, doy gracias a Dios por el papá que fuiste conmigo, siempre les tengo que decir lo mismo. Es gracias a Dios, hijos. Si Dios no hubiera quebrantado mi corazón y me hubiera cambiado, me aterra tan solo pensar lo que sería mi vida ahorita. Pero no sería nada, ni en lo más mínimo, del gozo que he podido disfrutar en la compañía del Señor. Ahí está la clave. No necesitas ser una persona fuerte, sabia, preparada o no. Solo necesitas ser una persona rendida a los pies de Cristo. Él a través de su palabra se irá revelando a tu vida, irá transformando tu carácter, te irá haciendo cada día más semejante a su Hijo. Y esta es la clave del éxito en esta vida. Y esta es la clave de la eternidad de tu alma al lado de Dios. Ríndele tu voluntad a Cristo. Jesús siempre va a estar dispuesto a acudir a nuestras vidas cuando nos encontramos en dificultades. Pero te vas a dar cuenta cómo se dio José, te vas a dar cuenta cómo llegó a darse cuenta también Jacob, que Dios prepara todo para que obre perfectamente en sus planes para tu bien. Nosotros leemos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es importante entender que Dios quiere obrar todo para bien, pero es para un bien supremo, un bien que sobrepasa tu limitado entendimiento. Es un bien supremo, es un bien eterno. Es un bien que glorifica a Dios y es un bien que satisface plenamente tu alma. Qué hermoso al final de tu vida poder llegar a una conclusión y decir, porque me acordé de Jehová en mi juventud, he podido disfrutar de todo este bien. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años y lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esa es la respuesta final de aquellos que no se acordaron de Dios desde su juventud. El mejor momento para aceptar a Cristo es en el momento en que estás escuchando su salvación. Y mientras más pronto, mejor. Vamos a orar. Perdón, antes de terminar. Quisiera comentarles lo que ocurrió por ahí por 1735
había un hombre de Dios que se llamaba Juan Wesley. Y este hombre hizo un viaje a Georgia, lo que era en aquella época, en una parte de Estados Unidos. Y en ese barco en el que él iba viajando, fue asaltada por una gran tempestad. Entonces Juan Wesley decidió meterse en su camarote para librar de la mejor manera esa tempestad. Y en medio de la tempestad escuchó a un grupo de creyentes moravos que estaban cantando alabanzas a Dios. Cuando finalmente la tempestad se calmó, él le preguntó a uno de ellos y le dijo: ¿cómo es posible que hombres, mujeres y niños que estaban en cubierta, arriesgando sus vidas porque en cualquier momento podría haber llegado una ola y haberlos destruido y arrojado hasta el abismo? ¿Cómo es que en esos momentos ustedes pudieron cantar? A lo que este hombre le contestó de una forma que, a la vez que era una pregunta, le dijo: señor Wesley, ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo no se va a preocupar por uno solo de sus hijos? Y esto fue una gran lección para su vida y para llevarlo también a aumentar en su confianza en Dios. Así es. Aunque haya tormenta, finalmente tú sabes que estás en las manos de Él y en Él puedes disfrutar su paz. Vamos a orar. Padre bendito, agradecemos esta oportunidad de haber visto a través de la vida de Jacob lo que tú quieres obrar en cada uno de nosotros como padres. Y cómo quieres que en lugar de ser padres desesperanzados tengamos esta gloriosa esperanza en ti en todo momento. Sabemos que las batallas son duras, que las tareas son arduas, pero sabemos también que tú eres el Todopoderoso, que tú das esfuerzo al cansado y que tú multiplicas las fuerzas al que no tienes ningunas. Gracias, Dios, porque tú estás dispuesto a darnos esas fuerzas en el momento en que nosotros te lo pidamos. Te rogamos que sigas fortaleciendo nuestras vidas, nuestros corazones, para no estar agotados o cansados o preocupados, y mucho menos desesperanzados, sino con una correcta esperanza de que tú estás obrando en todas esas circunstancias para nuestro bien, y estar convencidos de que todo lo que tú nos dices en tu palabra es verdad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias, Padre, porque todo estará obrando para nuestro bien. Bendice a cada padre, bendice a cada familia que cuentan con sus padres. Bendice a cada padre piadoso y a cada familia a poder festejar a sus padres. Pero que sobre todo, Señor, nos acordemos de que todo es gracias a que tú eres nuestro Padre, nuestro bendito Padre Celestial. Gracias por ser nuestro Padre. A través de Jesús oramos, Padre. Amén. Bien, pues, primero Dios, hasta ahorita seguimos bien, no hay ningún síntoma, esperamos seguir así. Y de ser así, entonces nos estaremos viendo el próximo domingo de manera presencial.